¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Dicen que la justicia es ciega, pero en El Salvador parece que solo se tapa un ojo para no ver la corrupción de quienes están en el poder. Hoy hablaremos de Rodolfo Delgado, el fiscal general de la República, el hombre que debía proteger la ley y terminó protegiendo criminales. Rodolfo Delgado comenzó su carrera en la Fiscalía en 1995, en el papel un abogado de carrera. En la práctica, un hombre profundamente vinculado a los poderes más oscuros del país. Fue jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, asesor de fiscales generales y en 2018 se convirtió en abogado privado. ¿A quién defendió? A nada menos que colaboradores de la Mara Salvatrucha y acusados de lavado de dinero. Entre ellos, Jorge Manuel Vega Knight, operador de la clica San Cocos Locos Salvatruchos. Delgado logró que lo absolviera un juez y años después, ya como fiscal general, nombró a ese mismo juez como fiscal adjunto. Así funciona la justicia en la era de Bukele. El caso Chepe Diablo. Pero la historia no termina ahí. Durante más de una década, Delgado ignoró intencionalmente las pruebas de lavado de dinero del capo narco José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo. A pesar de que Hacienda, la policía y hasta la DEA tenían documentación clara sobre el crecimiento ilícito de su patrimonio, Delgado, como jefe de la unidad del crimen organizado, nunca investigó por lavado, solo por evasión fiscal. Resultado: Chepe Diablo pagó una fianza y salió libre. El tema, y es que el asesor del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, se negó a responder cuestionamientos sobre la investigación que lleva el Ministerio Público en su contra por, supuestamente, favorecer al cártel de Texas cuando fue jefe de la unidad contra el crimen organizado. Delgado en la actualidad es asesor del fiscal general, el cual consta la presentación respectiva. Vernos unos par de minutitos, conocer su reacción, esos señalamientos que hacía el señor Daniel contra el cartel de Texas, algo que decir. El fiscal también dijo que había iniciado una investigación en su contra. No tengo ningún comentario. Cuando intentaron procesarlo por lavado en 2017, ya era tarde. No había pruebas nuevas y un tribunal lo exoneró. 3 semanas después, Rodolfo Delgado fue nombrado fiscal general por el partido oficialista. ¿Casualidad? De acuerdo con que el tema está... El nuevo Congreso de El Salvador, dominado por el presidente Nayib Bukele, tomó posesión el sábado y destituyó a jueces enfrentados con el gobernante y al fiscal general, en una decisión considerada por la comunidad internacional como un intento de concentrar el poder. Es evidente que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas, y es que sin la vida, señores, no existen demás derechos constitucionales. El Parlamento retiró del cargo a los 5 miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y a los suplentes. De inmediato se nombró a sus reemplazantes, que escoltados por la policía llegaron al Palacio de Justicia para asumir funciones. Los parlamentarios de la oposición, ahora en minoría, cuestionan todos los procedimientos. Persecuciones políticas y blindaje al poder. Desde que fue impuesto en mayo del 2021, Delgado ha sido el fiscal del bukelismo, no del pueblo. Expulsó a las ICIES, archivó más de 12 casos de corrupción documentados y persiguió a los fiscales que investigaban los pactos del gobierno con las pandillas. Muchos de ellos hoy están en el exilio. Bajo su mandato, la Fiscalía ha sido utilizada para perseguir opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes ambientalistas. Un ejemplo reciente, la captura de Ruth Eleonora López, una abogada crítica del gobierno, sin juicio previo, sin sentencia y sin pruebas sólidas. Una detención arbitraria disfrazada de legalidad.
Y en el caso del exdiputado Eric García, se levantó el fuero de forma express, sin garantía de defensa ni control judicial. La ley se aplica según convenga al régimen. Delgado y la destrucción del debido proceso. Rodolfo Delgado afirma en conferencias que actúa apegado a la Constitución. De manera tal de que los que opinan lo contrario, y lo han mencionado en diferentes medios de comunicación, de que el fiscal debe actuar, les debo de comunicar que el fiscal actúa conforme a las pruebas y evidencias que se van recolectando. Lo de las capturas está así, bueno, así me lo pasaron, pero no tienen nombre las conversaciones porque hasta donde yo sé, ese que te digo yo que se llama Anu, con el que hicieron, no se llama así, pero así le dicen, Anu, de Anubis, que es con el que hicieron el trato para pasarle la droga, esa vez, no tiene un número fijo, sino que cada cierto tiempo él les escribe, bueno, en todo caso a Luis, que es el jurídico, ¿verdad? Él escribía, este es mi nuevo número por si me vas a pedir, porque él le pide marihuana. Entonces, de la misma forma, estaban haciendo el trato y él era el que les escribía y siempre les escribe de un número diferente. No es del mismo número, entonces no lo registra. Entonces Luis me pasó las capturas así. Y actúa con estricto cumplimiento a la Constitución de la República, a las leyes que en determinado momento mi persona y mis auxiliares han jurado defender y cumplir. De tal forma de que les pido a estas personas que, así como nosotros, los fiscales, respetamos el debido proceso, también ellos comprendan de que no estamos para complacerlos en cuanto a la velocidad o no de una investigación. Muy bien, pero aquí les voy a explicar lo que quiere decir el fiscal Rodolfo Delgado. En otras palabras, está diciendo que para el caso de Eric García, que él se podía tomar todo su tiempo para hacer las investigaciones y hacer el debido proceso, por supuesto. Pero en el caso de Ruth Eleonora López, él no se tomó ese tiempo, sino que lo hizo de inmediato. ¿Por qué cree usted? Pero los hechos dicen otra cosa. En El Salvador, para encarcelar a una persona legalmente, se requiere investigación preliminar, requerimiento fiscal ante juez, audiencia inicial, medidas cautelares con control judicial y solo entonces detención provisional. Bajo Delgado, todo eso se ha trastocado. La detención provisional se ha convertido en un castigo automático, no en una medida de excepción. La fiscalía acusa sin pruebas sólidas, sin tiempo de defensa y sin respeto al principio de inocencia. Y como si fuera poco, Delgado propone reformas para eliminar la autorización judicial en allanamientos e investigaciones. Es decir, quiere una fiscalía que actúe sin jueces, sin frenos, sin ley. Las conexiones oscuras. No es coincidencia que Delgado recibiera pagos de Alba Petróleos, empresa ligada al FMLN y señalada de lavado de dinero, ni que haya defendido lavadores de la MS-13, ni que encubra los pactos con pandillas que, al romperse, dejaron más de 80 muertos en 2022. Tampoco sorprende que sus ex clientes y aliados ahora ocupen cargos en el sistema judicial, la policía y el servicio exterior. El crimen se ha institucionalizado. Rodolfo Delgado no es un fiscal, es un operador político, un engranaje en la maquinaria del autoritarismo salvadoreño. Su historia refleja cómo la justicia ha sido secuestrada para blindar al poder, encarcelar a críticos y proteger a los verdaderos criminales. Si El Salvador quiere salir del ciclo de impunidad y abuso, debe empezar por exigir una justicia verdaderamente independiente.